como les comentábamos, queremos hacer frente otra vez a un tema que está todo el tiempo en Panorama 15. Siempre sabemos que aparece el invierno y nos enteramos no necesariamente por el frío, sino principalmente por las preemergencias, todos los problemas de aire que hay a lo largo de Chile. Ya sabemos que Coyhaique ha sido permanentemente reportada como una de las ciudades más contaminadas de Chile. Linares, Chillán, Los Ángeles, Talca, el Maule permanentemente tienen algún tipo de emergencia, y la verdad es que ahora ya la información no tiene que ver con la calidad del aire en Santiago, sino la calidad del aire a lo largo de Chile, particularmente en la zona sur. Para hablar de esto, hoy día estamos con Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram. Flavia, muchas gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias por invitarme. Flavia, estamos un poco agotados de ver cómo este proceso se incrementa. ¿Cómo ven ustedes desde su especialidad cómo se ha dado este proceso? A ver, el tema de la contaminación atmosférica tiene ciertas particularidades. La contaminación por leña en el sur, que es lo que vemos en Coyhaique, en Chillán, en Valdivia, en Temuco, en Osorno, es distinta de la contaminación en la región metropolitana y es distinta de la contaminación en lo que nosotros hemos llamado zonas de sacrificio, que puede ser Tocopilla, Puchuncaví, Coronel, Huasco. Entonces son situaciones distintas. Dicho eso, desde nuestra mirada creemos que el gobierno, y no nos referimos a este gobierno, los gobiernos han actuado tarde y mal. Y básicamente esto se refleja, por ejemplo, en que las medidas, y lo estamos viviendo día a día, son insuficientes, son absolutamente insuficientes. Y esto tiene, yo diría, un reflejo en nuestra legislación. Y lo voy a poner de esta manera. La Constitución Política, nos guste o no, el 19 número 8 dice que cada persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es un derecho individual y no colectivo, que eso lo entienden los abogados. Sin embargo, cuando uno va a la ley ambiental, se define contaminación en función de lo que está normado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si hoy día no existe una norma para arsénico, aunque yo me muera de arsénico, no me morí de contaminación por arsénico, porque legalmente no está establecido. Si la ley no determina que existe contaminación por algo, entonces la contaminación no existe. Y los planes de descontaminación, para que volvamos al tema, están en función de algún componente de la contaminación, PM10, PM2,5, anhídrido sulfuroso, monóxido, pero todos los contaminantes en Chile que están en el aire no están normados y no están incluidos en los planes de descontaminación. Ya, a ver, vamos por partes. Tú hacías recién una alusión a que los planes llegan tarde y son insuficientes. ¿De qué forma un plan podría llegar a tiempo y ser suficiente? ¿Cómo podríamos complementar los planes que se están desarrollando hoy día? Para elaborar un plan de descontaminación es un proceso que se gatilla legalmente, por eso quiero ir a ese tema, aunque yo sé que es más complejo. Primero tú tienes que monitorear un territorio durante 2 o 3 años. ¿Existen las herramientas para monitorearlo en Chile? No en todas las ciudades. Ya. Entonces, después de ese monitoreo se declara si se declara zona latente de un contaminante, de uno o de 2 de los que se monitoree, se gatilla lo que se llama un plan de prevención. Si se declara zona saturada por un contaminante, se gatilla un plan de descontaminación. Un plan de descontaminación, una vez gatillado el hecho que tiene que hacerlo el gobierno, al menos se demora 3 años. ¿Ya? Y por lo tanto, en todo ese intertanto, que son 5 años, pongámosle, entre que se monitorea y que se gatilla el plan, no hay medida. Entonces, pero por lo menos, ¿empezamos a monitorear o ni siquiera hemos empezado a monitorear? En muchas ciudades sí, pues, hemos monitoreado y tenemos planes de descontaminación en muchas ciudades. Pero lo siguiente es que cada plan de descontaminación se debe actualizar cada 5 años. La metropolitana hoy día está en proceso de actualización de su plan de descontaminación, ¿ya? Y eso es bueno, digamos, pero entonces ahí uno empieza a mirar qué contienen los planes. Y los planes contienen medidas, y en el caso de la metropolitana, las medidas que propuso el gobierno, desde nuestro punto de vista, son absolutamente insuficientes. En este programa nos importan mucho las otras regiones, y resulta que la metropolitana hace un buen rato que ya no es la primera ni la más contaminada. Entonces, ¿cómo son los planes para las otras regiones, para la región de Aysén, por ejemplo?
Yo diría que básicamente aquí, en todas las regiones, no solo en Coyhaique, en que tenemos el problema de la leña, hay una solución, para no irnos a los planes y algo tan árido, hay una solución que desde nuestro punto de vista es relativamente fácil, pero aparentemente el gobierno no la quiere ¿Qué tomar. es el recambio de los...? No es solo eso, mira. Uno, hay que invertir en aislación de las viviendas. Y eso tiene que ponerse el Estado, generar algún sistema de subsidio, vale decir, en las casas, en las ventanas, en los techos, en los suelos. Dos, hay que regular la leña como combustible. En Chile, como somos un país tan legalista, la leña no está regulada, no existe en la ley como combustible y eso tiene ciertas implicancias. Las implicancias son que no se regulan los centros de acopio, la forma de traslado, ni su calidad. Y por lo tanto, si no se regula, no se puede fiscalizar. Y por eso todo el sistema es voluntario. Use leña seca es un sistema voluntario, no es una obligación. Es una recomendación. Es una recomendación. Lo tercero, y es algo que desde Terra hemos dicho muchas veces, es sistemas de calefacción distrital. Vale decir, o por villa o por población, lo que tú quieras. ¿Por qué la autoridad permite que se construya una población, una villa, un condominio, como quiera, de 100 casas, 50 casas, 20 casas, 500, lo que sea? Y no evalúa que en cada una de esas casas después va a entrar una estufa a leña de distinta calidad dependiendo de la plata de los dueños de casa. Y no pone lo que hay en otros países hace 40 años, que son sistemas de calefacción distrital. Es decir, una caldera que se alimenta con gas, leña, carbón, lo que sea, y un sistema de calefacción radiante para todas las casas. Es más barato y es menos contaminante. Y eso no está. Y eso es una medida súper fácil. Esto de los... Eso lo hemos escuchado. ¿Cuáles ven ustedes que son los obstáculos? Porque, en el fondo, ¿por qué estas cosas no se terminan implementando? Nosotros también lo hemos escuchado aquí antes. Entonces, como... Es difícil saber por qué no se terminan implementando. Yo creo que, en general, en estas cosas, cuando tú hablas de los planes de descontaminación, es un proceso en que participan distintos actores. Y es un proceso donde hay presiones, desde las industrias, desde los fabricantes de estufas, desde todo tipo de actores, desde la ciudadanía, que siempre es la menos escuchada. Entonces, la autoridad en general, y eso es lo que nosotros hemos visto en los planes de descontaminación, elige las medidas que generan algún grado paliativo de descontaminación, pero que no le generan ningún conflicto con ninguna industria en particular. Y eso, entonces, por eso el proceso es lento, o sea, más allá del proceso legal, el proceso de disminución de los niveles de contaminación o de descontaminación es lento. Coyhaique hoy día tiene plan de descontaminación, cosa que no tenía hace un año atrás. Por lo tanto, se van a empezar a implementar medidas y probablemente los niveles van a disminuir, pero no se va a solucionar mientras no hayan medidas estructurales. En cada una de nuestras ciudades necesitamos mirar esa particularidad y generar medidas estructurales. Y las de Coyhaique serán una, y las de Temuco serán otra, y las de Pochurcaví serán otras, porque son distintas realidades, y las de la metropolitana, por supuesto, que son otras. ¿En qué sentido es deficitario el plan de descontaminación de la región metropolitana? Pero un highlight. El plan de descontaminación de la metropolitana es deficitario, yo te diría, en cosas que son estructurales. Primero tenemos que saber que lo que hoy día está rigiendo es un plan de descontaminación del año 2010 para el material particulado MP10, y el que está en consulta o terminó su consulta pública y está en proceso de elaboración es el del 2,5. Sin embargo, hay algunas medidas del plan de descontaminación del 2,5 que se están tomando. Pero, ¿qué cosas son deficitarias de este plan de descontaminación? Uno, no aborda los temas estructurales. Esto es expansión urbana. O sea, no limita el crecimiento de la ciudad. Con lo cual, tiene un montón de implicancias. Se ocupan suelos que tienen vegetación, los trayectos, digamos, son más largos, la gente anda más en auto, en transporte público. Dos, no hay medidas de mejoramiento del transporte público, de la calidad del transporte público. Hay un capítulo entero que tiene que ver con la calidad de los motores, pero no
con el servicio que recibimos los usuarios. Y ahí hay un gran déficit. No hay nada de calefacción distrital, pública, comunal, como uno quiera ponerlo. Sin embargo, se está aboliendo el uso de la leña, lo cual nosotros estamos de acuerdo que se termine el uso de la leña en la metropolitana, pero deberían venir medidas que tengan que ver con obviamente mejorar los sistemas de calefacción. Y lo otro que no hay nada es con limitar el parque automotor o automotriz. Hemos visto que este fin de semana que pasó, digamos fin de semana largo, salieron 300.000 autos de la capital y sin embargo tuvimos preemergencia y emergencia. Por lo tanto, hay una pregunta también que hacerse: ¿qué pasa con los autos? ¿Cómo mejoro el transporte público? ¿Cómo regulo los autos? ¿Y cuál es el impacto de los autos? ¿Y cuál es el impacto? Claro, ¿y cuál es el impacto de los autos? Y también, bueno, hay que revisar todo lo que se llaman las fuentes fijas, o sea, si realmente están siendo fiscalizadas, si realmente están cumpliendo con el plan de descontaminación, cuáles industrias habría que sacar de la región metropolitana. Por ejemplo, nosotros no entendemos por qué la termoeléctrica Renca está donde está, en medio de la ciudad, contaminando y generando problemas a los habitantes de ese territorio. Flavia, se nos acabó el tiempo, pero estos son temas muy recurrentes y relevantes para Panorama 15, así que esperamos tenerte de nuevo aquí. Ojalá, pues. Gracias por invitarme. Hasta aquí llegamos nosotros esta vez. Hablamos bastante de la región metropolitana esta vez porque durante mucho tiempo en Panorama 15 hablábamos del resto de las regiones, que son efectivamente las que son menos representadas en la televisión. Sin embargo, hace poco una core de la región metropolitana se acercó y dijo: oiga, pero si nosotros también somos región, tenemos enormes problemas, también víctimas del centralismo, y eso es una realidad que nos afecta a todo Chile por igual. Estamos totalmente de acuerdo, así que dedicamos un poco a este episodio. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.